¿Qué tal? Empecemos la segunda parte de la teoría del caos. Para eso, retomemos un poco el resumen que habíamos hecho en el primer video. En primer lugar, dijimos que si en el universo no existe ningún tipo de ley que rige el movimiento de las partículas, estas, en promedio, en su conjunto, van a tender al equilibrio. Y eso es lo que vemos cotidianamente. Las cosas tienden a buscar un punto medio, un punto de equilibrio. Una vez que llegamos a esa idea, pudimos deducir que la energía, cuando se transforma, nunca alcanza el 100% de la eficiencia. Si la única cosa que mueve la energía es la tendencia al equilibrio, no podemos fabricar una máquina que use el 100% de la energía que entra y la transforme, porque entonces no pasaría energía hacia el lado más frío o hacia el lado de menos energía y por lo tanto no habría una tendencia al equilibrio. No hay forma de que se transforme la energía sin tendencia al equilibrio. Algo de energía va a pasar a la fuente de menor valor. Entonces nunca se logra un 100% de la transformación. Esta pérdida de utilizabilidad de la energía es lo que nosotros vemos a diario como degradación. La manzana que se pudre, el vaso que se cae y se rompe, los metales que se oxidan. Entonces la ciencia le pone un valor, una medida a ese fenómeno de pérdida de la utilizabilidad de la energía y le llama entropía. Si ahora sabemos que la energía al transformarse pierde utilizabilidad, miremos otro ejemplo que nos permita, por su sencillez, entender una idea más profunda todavía. ¿Qué pasa si observamos las moléculas del agua cuando van cayendo en un río? Cuando empiezan a fluir en el río, todas las moléculas van en la misma dirección. Esto es, las moléculas de agua tienen gran posibilidad de transformar su energía, porque si ponemos sobre ese río un bote, todas las moléculas lo golpearán en la misma dirección y por lo tanto transformarán su energía interna en energía mecánica sobre el bote y lo empujarán río abajo. Pero a medida que las moléculas van golpeando contra el bote, van cambiando de direcciones y por lo tanto cada vez van generando mayor cantidad de torbellino y saltando en diferentes direcciones. A mitad del viaje muchas de estas moléculas habrán perdido su dirección original y por lo tanto ya no serán útiles para empujar el bote río abajo. Cuando llegue al final del río, todas las moléculas golpearán en su infinita variedad de posibilidades y direcciones. La energía no se habrá perdido porque las moléculas seguirán conservando su energía cinética y su movilidad, pero habrá aumentado tanto el desorden, esto es, cada molécula golpeando para un lado diferente, que el bote estará quieto. Entonces la siguiente conclusión que podemos sacar es que en esta pérdida de utilizabilidad de la energía, tenía gran utilizabilidad en el bote cuando estaba en la parte alta del río, y poca utilizabilidad o nula utilizabilidad cuando llegó al lecho del río. Pero si miramos a las moléculas, veremos que cuando estaban en un comienzo, la información que necesitábamos para describirla era muy poca. Por ejemplo, 5 moléculas, todas en la misma dirección. Cuando llegamos a mitad del recorrido, necesitábamos mucha más información. ¿Por qué? Porque de las 5 moléculas, 3 seguían en la misma dirección, pero 2 habían cambiado de dirección luego de haber golpeado al bote. Por lo tanto, la información será 3 en esta dirección, una en otra dirección, otra en otra dirección. Tuve que aumentar la cantidad de datos para describir a esas moléculas. Y cuando llegamos al final, al lecho del río, la cantidad de datos que necesito para describir las velocidades, las posiciones y las direcciones de cada una de esas moléculas es muchísimo mayor. ¿Qué ha pasado mientras se ha transformado la energía y ha perdido utilizabilidad? Ha aumentado la cantidad de información disponible. Y alguien podría, a simple vista, decir, bueno, pero aumentó el desorden. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que lo que nosotros llamamos evolución desde el punto de vista biológico no es otra cosa que aumentar la cantidad de información. Cuanto más complejas las moléculas, más evolucionado el ser vivo constituido por ellas. La evolución a nivel molecular no es otra cosa que aumentar la cantidad de información que guarda una molécula en su interior. Dicho en forma muy general, moléculas más entrópicas desde el punto de vista químico construyen cuerpos más entrópicos desde el punto de vista biológico, o sea, más evolucionados. Pero ¿cómo es que podemos construir una molécula cada vez más evolucionada si lo que hemos estado viendo hasta ahora es que cada vez que transformamos la energía, en realidad lo que ocurre es un aumento de la cantidad de información disponible, pero un desorden total de las moléculas? ¿Cómo es que logramos generar orden con eso? Y si antes en los sistemas cerrados era inevitable el desorden, para poder entender esto, lo primero que tenemos que saber es que ningún sistema de la naturaleza es un sistema cerrado. Ninguna estructura evoluciona sin pérdidas y absorciones de energía desde el exterior. O sea, todos somos sistemas abiertos.
Esto es, si yo tengo un vaso sobre una mesa, inevitablemente lo único que le puede pasar al vaso es que se caiga y se rompa. A nadie se le ocurriría pensar que el vaso roto en el piso se va a reconstruir para posarse nuevamente sobre la mesa. Esto es, lo lógico, si nadie influye sobre él, o sea, si no interviene energía externa, es que las cosas tiendan a degradarse. Pero el sistema abierto admite energía del exterior y la energía externa puede hacer un cambio a la inversa. Esto es, de un desorden generar orden. Pero miremos los sistemas abiertos. El único que tiene posibilidades de revertir el proceso entrópico, esto es, de llevar una cosa que está desordenada a ordenarla, o llevar una cosa que está fría a más fría, es el caso que nosotros usamos normalmente en nuestra casa, una heladera. Ese caso se da solamente cuando es un sistema abierto y cuando ingresa energía. Por eso es que nosotros en nuestra casa tenemos que enchufar la heladera al sistema eléctrico porque necesitamos energía externa para que la transformación que haga esa heladera sea tomar energía de la zona fría, nuestro congelador, y llevarla hacia el exterior, hacia la zona caliente. Un sistema similar ocurre en las moléculas. Si nosotros le entregamos energía, existe la posibilidad de que la molécula desordenada revierta su entropía y se construya algo más organizado en lugar de desorganizado. Por eso es que los químicos cuando van al laboratorio mezclan dos polvitos, lo ponen en un mechero para entregarle energía y que se forme una nueva sustancia, una nueva molécula, una molécula más organizada. Así también funciona la naturaleza, construyendo con energía externa estructuras cada vez más organizadas. No pudo llegar la naturaleza a construir cosas más organizadas si primero no había degradación de la energía. Esto es, si primero las estructuras no se desorganizaban, no aumentaban su cantidad de información como para después invertir el proceso y construir algo con más información. No podía el universo haber creado moléculas de ADN muy complejas cuando recién comenzó, porque su desorden era muy pequeño. Las cosas que podía construir, la complejidad de las cosas que podía construir, también era muy pequeña. Bien, haciendo este proceso de razonamiento, entendimos por qué esta naturaleza en la que vivimos tiene tendencia al equilibrio y tiene tendencia a construir estructuras cada vez más evolucionadas. La siguiente pregunta fundamental que nos podríamos hacer es ¿por qué pasa el tiempo? ¿Por qué es que, siendo el tiempo una coordenada similar a la coordenada de espacio, el tiempo pasa solamente en una dirección, hacia el futuro? Podemos ir hacia mañana, pero no podemos ir hacia ayer. ¿Tiene alguna razón este comportamiento antojadizo de la naturaleza? Porque si yo miro la coordenada de espacio, me puedo mover en el eje de las X e ir hacia adelante y hacia atrás. Y en el eje del tiempo, ¿por qué no puedo ir hacia adelante y hacia atrás a mi antojo? Para eso tenemos que mirar qué pasa con la entropía en nuestro cerebro. Sabemos que a medida que pasa el tiempo, la entropía va en aumento. En nuestro cerebro, ese aumento de la entropía se manifiesta como aumento de las conexiones neuronales, de los procesos químicos entre neuronas, que hacen que vayamos guardando recuerdos en esos procesos químicos. Y entonces nosotros nos vamos acordando de procesos anteriores que hemos realizado en el tiempo. Esto es, nosotros tenemos conciencia del paso del tiempo, no porque veamos la coordenada tiempo, sino porque vamos guardando datos en nuestro cerebro, por ese proceso entrópico de ir aumentando la cantidad de información, guardando procesos anteriores y acumulándolos. Nos damos cuenta que pasa el tiempo porque podemos compararlo con un proceso anterior guardado. ¿Qué pasaría si, en una forma ficticia, nosotros quisiéramos vivir en un sin tiempo? Que el tiempo no pasara, no movernos de la coordenada tiempo. Simplemente no podríamos pensar, porque el proceso de pensar es un proceso de transformación de energía y por lo tanto tiene que ser un proceso en el tiempo. La transformación de energía se da solo si pasa el tiempo. Entonces se nos puede ocurrir decir, bueno, no me voy a quedar fijo en el tiempo. Lo que voy a hacer es viajar en el tiempo hacia el pasado. Pero viajar hacia atrás en el tiempo, así como ir hacia el lado positivo del tiempo, es un proceso entrópico y por lo tanto de acumulación de información, ir hacia atrás en el tiempo, hacia el lado negativo del eje de coordenada tiempo, es producir un proceso antientrópico. O sea, voy a ir perdiendo información.
¿cómo me puedo dar cuenta de que el tiempo está pasando si en verdad, en lugar de poder chequear con un dato anterior, estoy perdiendo el dato anterior a medida que viajo? Ahora miremos toda la coordenada de tiempo, desde que nacimos hasta el momento actual y hasta el momento en el que envejeceremos y finalmente moriremos. Toda esta línea del tiempo es una acumulación de procesos entrópicos, cada vez de mayor complejidad, donde hemos ido guardando cada vez más cantidad de información en ese viaje. Si nosotros pudiéramos desprendernos de nuestras limitaciones de las 3 dimensiones, o sea, de este volumen en el que vivimos, y pudiéramos mirar la coordenada tiempo desde afuera, lo que en realidad veríamos es que nosotros somos un volumen de 4 dimensiones, incluyendo la coordenada tiempo. Pero en ese volumen de 4 dimensiones somos un gran gusano que se extiende por toda la coordenada tiempo. Somos el ayer, el hoy y el mañana todo a la vez. El hecho de que nuestro cerebro no pueda comparar con el dato anterior y por lo tanto no pueda tener conciencia más que de este instante de cambio en el tiempo, este pequeño proceso entrópico que vamos haciendo a cada instante, el de pensar, no significa de que no seamos todo un volumen de 4 dimensiones. Y por lo tanto, ese volumen de 4 dimensiones, que está todo interconectado, tiene una relación directa entre nuestro pasado y nuestro futuro. Cualquier cambio en el pasado implica un cambio en el futuro. Todos nuestros eventos están correlacionados. En resumen, partimos de presuponer que no existía ninguna causa originadora del universo, que las cosas ocurrían por lo que nosotros llamamos caos. Las cosas son así como son, sin ley. Pero a poco que empezáramos a hacer algunos razonamientos lógicos, nos encontramos con que la tendencia al equilibrio de las cosas es una causa de este caos. Y que también la degradación de la materia en el universo es causa de este caos. Que la evolución es causa del caos. Y que también que nosotros percibamos esa sensación ficticia de que pasa el tiempo, cuando en realidad somos un todo en el tiempo, es causa de ese sin ley que existe en el universo. El funcionamiento de este perfecto sistema aceitado que es el universo es causa del azar. Pero he aquí la conclusión más contundente de todo esto. Si tiene un objetivo el universo, es ir hacia el futuro aumentando la información. O sea, aumentando la conciencia, no solo de nosotros como individuos, sino del universo como un todo. Espero que no les haya resultado muy denso. Nos vemos en el próximo video.